Recuerda que estás aprendiendo con Murgas Pro. El día de hoy voy a presentarte unas preguntas de matemáticas tipo prueba saber. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. La línea punteada en la figura muestra un corte realizado a un triángulo. El corte es paralelo a la base y corta por la mitad la altura, que a su vez es perpendicular a la base. Para realizar el corte, se determinó la altura del triángulo usando la fórmula seno de 45 grados igual a h sobre 120. Luego se dividió el resultado por 2. Realizando este procedimiento y teniendo en cuenta que seno de 45 es aproximadamente 0,71, la distancia a la que se cortó la altura del triángulo fue aproximadamente d. Entonces tenemos las opciones: A 85, B 60, C 42. Lo primero que vamos a hallar es la altura. La encontramos con esta ecuación que tenemos aquí. La ecuación me dice que seno de 45 es igual a la altura sobre 120. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos esta expresión, seno de 45 igual a h sobre 120, y entonces vamos a despejar esta altura. Para despejar esta altura, recordemos que aquí este 120 está dividiendo, pasaría ¿qué? A multiplicar. Me va a quedar entonces que seno de 45 por 120 igual a h. Ahora, ¿qué pasa? Que sabemos que seno de 45 es aproximadamente 0,71. Entonces me va a quedar que h va a ser igual a 0,71 por 120, lo que nos reduce a una multiplicación. Esta multiplicación la vamos a resolver. Entonces vamos a tener en cuenta que 0,71 es un número decimal, es decir, que analizamos y colocamos el número aquí sin decimales, es decir, quitamos la coma y me va a quedar solamente 71, porque el 0 quedaría como 0 a la izquierda. Para la multiplicación, lo que hacemos es multiplicamos 1 por 0, 1 por 2 y 1 por 1. El resultado sería 120. Y recordemos que dejamos un espacio y multiplicamos 7 por 0, 0, 7 por 2, 14 llevo 1, y 7 por 1, 7, y 1 que llevaba 8. Entonces el número sería 840. Para el resultado final simplemente sumo esos resultados y voy a obtener entonces el resultado final, que va a ser 8520. Recordemos que hay dos números después de la coma, entonces aquí corriendo dos espacios a la izquierda, es decir, que el resultado final va a ser 85,2, porque la coma quedaría entre el 5 y el 2. Entonces ya tenemos la altura. Ahora, como se dividió el resultado por 2, entonces lo que vamos a hacer es dividir el resultado que obtuvimos sobre 2. Al hacer esa división, vamos a tener que 85,2 sobre 2, el resultado final va a ser 42,6. Yo los invito a hacer esta división en sus casas a mano para ver cómo les va. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo que más se asemeja al resultado es el inciso C, 42. Es decir, que la distancia a la que se cortó la altura es aproximadamente de 42. Entonces tenemos que la correcta es la C. Nuestro segundo ejercicio del día de hoy dice lo siguiente. Observa la figura. La figura se compone con un cuadrado del lado K y un semicírculo. De esta figura podemos decir que AF es el área de la figura, AC es el área del cuadrado y AS es el área del semicírculo. Para calcular el área de la figura se utilizó el siguiente procedimiento. Entonces tenemos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. El anterior procedimiento es A incorrecto, B correcto, C correcto, D incorrecto. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a entender es la figura. De esta figura podemos ver que es un cuadrado que tiene de lado K unidades. Entonces, si vemos el semicírculo, podemos analizar que el diámetro de ese semicírculo es también K, es decir, que el radio va a ser la mitad de K, es decir, K sobre 2. Si analizamos el área de un círculo completo, es igual a R al cuadrado por pi. Entonces, si vamos a hallar el área del semicírculo, será R, que sería K sobre 2, elevado al cuadrado por pi, pero recordemos que como es un semicírculo, va a ser dividido entre 2, es decir, que el paso 2 está perfecto. Luego multiplican K al cuadrado, que sería K a la 2, por pi, y 2 al cuadrado, que sería 4, este 4 que está aquí. Aplican la ley de las proporciones, o lo que normalmente llamamos ley de los extremos, y 4 por 2 da 8, y va a quedar K al cuadrado por pi sobre 8. Si miramos el paso 1, el área al cuadrado, también está bien,
porque un cuadrado es lado por lado para hallar su área, entonces sería lado al cuadrado. El paso 3 es la suma de las dos áreas. De hecho, el área de la figura va a ser la suma del área del cuadrado más el área del semicírculo. Y el paso 4 es las operaciones matemáticas para ver qué se puede hacer. En este caso lo que se hizo fue, se sacó factor común k al cuadrado, aquí va a quedarme 1 y aquí va a quedarme pi sobre 8. Quiere decir que esto es correcto. Ahora mirando las opciones, descartamos la A y descartamos la D. Va a quedar la B o la C. Y si vemos la C, me está diciendo que se ha sumado el área del cuadrado y el área del semicírculo sobre 4. Y eso es falso. Por consiguiente, la correcta sería la opción B. Es decir, que el radio equivale a K sobre 2 y acá lo dijimos ya con anterioridad. Recuerda que estás aprendiendo con Murgas Pro. Para practicar, te tengo aquí algunos ejercicios para que puedas hacer en casa.